Es muy evidente, como vimos en la lección anterior, el hecho de que el siervo de Dios debe dedicarse con empeño y en dependencia del Espíritu Santo al desarrollo de su vida espiritual. Lo que no siempre resulta tan evidente es que este desarrollo espiritual no puede desligarse de ningún modo de nuestro desarrollo intelectual. Dios opera en nosotros con la verdad y la verdad es captada primariamente por nuestro intelecto y de allí pasa a afectar toda nuestra personalidad. En esto radica la gran diferencia entre el misticismo y la verdadera espiritualidad. El primero toca las emociones sin afectar el intelecto, mientras que el segundo afecta el intelecto y de ahí se ramifica a toda nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y en su carta a los Colosenses, Pablo escribe a los creyentes de esta iglesia que él no cesaba de orar por ellos. ¿Y qué pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si notaron, hay una secuencia de ideas en este texto de Colosenses que no debemos pasar por alto. Conocer, andar, fructificar. El conocimiento es el fundamento de donde emana todo lo demás. Tal vez es por eso que en Proverbios 19:2 se nos dice que no es bueno para el alma carecer de conocimiento, dice en la versión de las Américas. Ahora, es importante resaltar que aquí no estamos hablando del cultivo de nuestra vida intelectual como un fin en sí mismo, sino más bien de ese conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad, como dice Pablo en Tito 1:1. Debemos procurar un crecimiento continuo en nuestro entendimiento de la verdad de Dios, tanto la verdad revelada en la creación como en su revelación especial, su palabra. Teniendo todo esto como meta, el desarrollo de nuestra piedad personal. Como bien señala el teólogo norteamericano del siglo XIX, James Alexander, es mejor conversar con la verdad que con el error. Con la verdad más cruda y ordinaria que con el error más encumbrado, original y llamativo. Mientras el error conduce al error, la verdad conduce a la verdad. Cada verdad es germinal y está preñada, pues encierra otras verdades. Un eslabón sigue a otro en la cadena. Unas pocas verdades elementales son el fundamento del sistema universal, dice Alexander. Y en un tono muy similar dice Thomas Murphy, el pastor debe estudiar, estudiar y estudiar, o no crecerá, ni tampoco vivirá como un verdadero obrero para Cristo. La falta de esto es la causa innumerable de fracasos que se han visto en el ministerio. Un joven puede entrar en el oficio con excelentes talentos, una buena preparación, un estimulante campo de trabajo y todo augurio para el éxito, pero la promesa no se cumple. No se cumple con las expectativas que se pretendían y que él mismo albergó. Por el contrario, su predicación va perdiendo interés, su congregación comienza a decaer y toda su obra declina. Y la razón es que no ha mantenido su mente pulida por el estudio constante ni ha continuado sustentándola con las ricas provisiones de pensamientos que pudo haber recogido en otras fuentes. Y aquí Murphy se vale de otro siervo de Dios que dice lo siguiente: debemos estudiar para motivar y enriquecer nuestra propia mente por medio de la de otros hombres. Aquellos que no estudian ven cómo se debilitan sus talentos y sus mentes se vuelven decrépitas antes de tiempo. Con respecto a la predicación, la experiencia demuestra esto de sobra. ¿Cómo es que predicadores tan admirados en el principio tienen un declive tan rápido o permanecen muy por debajo de las expectativas que se habían concebido? En la mayoría de los casos es porque no continuaron sus estudios. Termina la cita. Debemos presuponer que el hombre que entra al ministerio pastoral ya posee un conocimiento necesario para el ejercicio de su labor. Pablo dice en Tito 1:9
que el pastor debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que contradicen. Pero este hombre debe procurar alcanzar la madurez en su conocimiento. Y esto requiere de nosotros no solo que apartemos un tiempo específico para la lectura general, aparte del tiempo obviamente que dedicamos a la preparación de nuestros sermones, sino también tratar de establecer y mantener un programa de lectura equilibrado, como bien nos recomienda el pastor Albert Martin. El doctor Martin Lloyd-Jones insiste en la importancia suprema de tener un equilibrio en tus lecturas. Nunca podré hacer suficiente hincapié en esto, dice él. A causa de nuestras diferencias naturales, todos tenemos nuestros prejuicios y nuestras preferencias, de manera que hay un tipo de hombre que invierte todo su tiempo en leer teología, otro en leer filosofía, otro apologética, y a veces no leen prácticamente nada más. Esto es verdaderamente peligroso, dice Lloyd-Jones, y la forma de solucionarlo es la prescripción de una lectura equilibrada. Y más adelante en este mismo párrafo añade: existe un verdadero peligro de volverse excesivamente teórico, académico, objetivo e intelectual. Eso significará no solo que estás tú mismo en un peligro espiritual, sino también que hasta cierto punto serás un mal predicador y un mal pastor. No ayudarás a tu congregación y fracasarás en la tarea a la que has sido llamado. En la próxima lección quiero darles algunas recomendaciones de lecturas en español. Aquellos que tienen la capacidad de leer en inglés indudablemente tendrán un universo más amplio de dónde escoger. Pero debemos dar muchas gracias al Señor por la enorme cantidad de buena literatura que ahora tenemos en nuestro idioma. Ahora, antes de llegar a esas recomendaciones, quisiera compartir con ustedes algunas ideas que han sido muy útiles en mi propia vida como creyente y a lo largo de casi 4 décadas en el ministerio pastoral. Primero, lee todos los días. La cantidad de páginas que leamos va a variar de acuerdo al hábito de lectura de cada uno, pero ese hábito solo puede desarrollarse leyendo con regularidad. Miren, es mejor leer de 3 a 5 páginas cada día que leer 20 o 25 de una sentada cada mes. Haz la prueba. Proponte no dejar que pase un día sin leer un buen libro, además de leer tu Biblia, obviamente. Planifica tu vida de tal manera que dejes a un lado cosas que no son necesarias, como ver Facebook o revisar tu WhatsApp todo el tiempo, si todavía no has leído. 2. Mantente leyendo libros los 365 días del año. Con esto quiero decir estar leyendo siempre un libro, de manera que tan pronto termines el que estás leyendo ahora, al día siguiente comiences otro. 3. Una práctica que me ha dado resultado es no salir nunca de casa sin un libro. Nunca sabemos en qué momento vamos a tener tiempo disponible, haciendo fila, esperando en la sala del médico y vamos a poder leer. Y ahora que tenemos la facilidad de los libros electrónicos es más fácil porque podemos descargar Kindle o cualquier otra plataforma de lectura digital en nuestro propio celular. En ese sentido, en cuarto lugar, es bueno hacer una lista de libros para leer durante el año. Pero si eso se te hace difícil porque no tienes esa costumbre, al menos es bueno saber de antemano cuál es el siguiente libro que vas a leer tan pronto termines el que estás leyendo ahora. Quinto, nota que en todo momento he estado hablando de lectura de libros, no de artículos breves. Aclaro, no tengo nada en contra de los artículos. De hecho, pienso que debemos incluirlos en nuestra dieta de lectura, ya que son una excelente forma de edificación instantánea. Pero un artículo no puede desarrollar y profundizar un tema como un libro puede hacerlo. Sexto, procura que tu dieta de lectura sea variada. En la misma Biblia encontramos doctrina, historias, biografías, poesías, entre otros géneros. Y yo pienso que ese es un buen modelo que podemos seguir a la hora de decidir nuestra dieta de lectura en el año. Pero ya hablaremos de esto
en la siguiente lección. Y por último, ora al Señor que te ayude a desarrollar este hábito si no lo tienes aún, o de fortalecerlo si ya lo tienes. Leer no solo edifica el alma cuando se leen buenos libros, sino que también deleita el corazón. Aclaro que todas estas directrices no pretenden cargar tu conciencia, no es pecado no leer un buen libro todos los días, son simplemente recomendaciones, buenas ideas que han sido de bendición en mi propia vida y que espero sean de bendición para ti también. Como decíamos en el video anterior, lo que queremos hacer ahora es dar algunas recomendaciones que obviamente no pueden ser exhaustivas en cada uno de los renglones que mencionamos la vez anterior, comenzando con el renglón de literatura devocional. Y el primer libro que quiero mencionar son las Confesiones de San Agustín o de Agustín de Hipona. Este libro, con toda razón, se ha convertido en un clásico de la literatura cristiana. Es una especie de autobiografía espiritual donde Agustín nos abre su alma y no solamente nos cuenta de su conversión en una especie de conversación entre él y el Señor, sino también muchos otros aspectos de la vida cristiana, y los recomiendo de todo corazón. Otro libro que creo que todo cristiano debería tratar de leer alguna vez en su vida, sobre todo un pastor, es El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Como muchos de ustedes saben, Bunyan perteneció a la época de los puritanos, ya casi al final de este periodo, y estuvo 12 años preso en una cárcel de Bedford por su fidelidad en la predicación del Evangelio. Y fue precisamente durante este encarcelamiento que escribió esta alegoría de la vida cristiana. No solamente está lleno de figuras bíblicas, sino también que este libro, que puede ser de tanta bendición para tu propia alma, también te va a dar muchas buenas ilustraciones para tu predicación. Otro libro también de un autor puritano es Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás, de Thomas Brooks. Allí básicamente lo que tenemos es una especie de teología experimental de cómo podemos enfrentar las tentaciones del enemigo de nuestras almas. También dentro de la época de los puritanos tenemos a Thomas Watson, y quiero recomendarte, por un lado, su libro del Padre Nuestro. No solamente te va a ayudar a entender mucho mejor esta porción de las Escrituras, esta porción del Sermón del Monte, sino que también te va a ser de mucha ayuda en tu propia vida de oración. Y el otro es Consolación Divina, que no es otra cosa que una ampliación de las palabras de Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Este libro ha sido de mucho consuelo para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Victoria sobre el pecado y la tentación de John Owen. No en balde, a John Owen se le conoce como el príncipe de los puritanos. Este libro primero salió en español abreviado, pero acaba de salir ya de una forma íntegra, con un estudio incluido acerca de John Owen. Debo decir que Owen no es precisamente un autor fácil de leer. Sin embargo, a pesar de eso, vale la pena el esfuerzo por tratar de entender la mente de este hombre. Creo que leí este libro en inglés hace probablemente más de 30 años atrás, y no solamente me ha servido en mi propia lucha contra el pecado, contra las tentaciones, sino también para poder ayudar a muchos otros a lo largo de mi ministerio. Así que demos gracias al Señor de que este libro ya se encuentra íntegro en español, y vamos a tratar de sacar el mayor provecho del esfuerzo de aquellos que se tomaron el trabajo de traducir esta obra. El contentamiento cristiano, una joya rara, de Jeremiah Burroughs, otro puritano. Este libro lamentablemente solo se encuentra en forma abreviada en español, pero aún así, por todas las razones del mundo, es un clásico también de la literatura cristiana. Es básicamente
un estudio de las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, escrito por un hombre que supo por experiencia propia lo que era el sufrimiento. El cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall. Esta obra masiva en inglés consta de más de 1000 páginas a 2 columnas con letras pequeñas, y no es más que un estudio exhaustivo de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Y también ampliamente recomendado. Lo tenemos en español en una forma abreviada, pero puedes beneficiarte en gran manera de este trabajo monumental de William Gurnall. El Valle de la Visión es un conjunto de oraciones puritanas. Los puritanos acostumbraban a escribir sus oraciones, y alguien se tomó la molestia de compilar estas oraciones, y se puede usar como parte de tu devocional diario. Es fácil de leer y contiene pensamientos muy ricos que pueden estimular tu propia vida de oración. Los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Esta obra también solo se encuentra abreviada en español, pero la recomiendo de todo corazón para poder entender cómo funcionan los afectos en el creyente, cómo funcionan los afectos en tu relación con el Señor. Este libro de Jonathan Edwards es también un clásico que recomiendo totalmente. Es el tipo de libro que el pastor debe tratar de leer, aunque sea una vez en su vida, y más de una vez si puede hacerlo. Hay varios libros de J.C. Ryle, que también quisiera recomendar: Cristianismo Práctico, Santidad y El Secreto de la Vida Cristiana. Este último libro fue uno de esos libros que leí al principio de mi vida cristiana, y a lo largo de estos años, una vez más que otra, he tenido que regresar a algunos de sus capítulos. Es un libro excelente para todo creyente, pero mucho más para un pastor. Lecturas matutinas y vespertinas de Spurgeon. Son lecturas breves para comenzar el día con un pensamiento sustancioso, escrito por un gran siervo de Dios del siglo XIX, cuyos afectos por Cristo se notan casi en cada uno de los devocionales que vas a leer en este libro, que también es ya un clásico. La búsqueda de Dios, de A.W. Tozer, es otro libro que quisiera recomendar. En pos de la santidad, de Jerry Bridges. Ya estos autores son más cercanos a nosotros. En pos de la santidad de manera particular, y la búsqueda de Dios, son libros que leí cuando estaba comenzando en mi andar cristiano, y de manera particular este libro de Jerry Bridges me fue de mucha ayuda en mis primeros pasos en la fe cristiana, para poder entender mis propias tentaciones y para poder saber cómo lidiar con ellas en el día a día. Otro libro de Jerry Bridges, La disciplina de la gracia. Es un hermoso libro escrito por Bridges. Personalmente creo que es una de sus mejores obras. No desperdicies tu vida, de John Piper. Sed de Dios, también de John Piper. Son dos libros que te pueden ayudar en gran manera, por un autor contemporáneo, a entender también cómo gozarte en Dios, cómo disfrutar a Dios. Y estos próximos dos libros que voy a mencionar, también escritos por John Piper, hablan más bien acerca de la Biblia, una gloria peculiar y la lectura sobrenatural de la Biblia. Estos dos libros pertenecen a una trilogía. El tercero tiene que ver con la predicación, pero quisiera recomendar de manera especial en esta parte devocional estos dos libros de Piper solo sobre la lectura de las Escrituras. Son sencillamente excelentes. Solo en Cristo, de Sinclair Ferguson, y Abandonado por Dios, de Sinclair Ferguson. El primero es básicamente un estudio de Hebreos, no exegético ni expositivo, pero sí tiene muchos buenos capítulos que giran en torno a
lo que el autor de los Hebreos nos dice acerca de la superioridad de Jesús. Y Abandonado por Dios es un estudio de los Salmos, donde vemos a los salmistas luchando con sus propios abatimientos en la presencia de Dios. La espiritualidad reformada y puritana de Joel Beeke. Este libro es precioso, no solamente te va a introducir en la literatura puritana y en el puritanismo, sino que al mismo tiempo, debido a la cantidad enorme de citas que Joel Beeke usa de puritanos, te va a ayudar a nutrir tu alma a través de esas citas mientras vas conociendo al mismo tiempo algunas de las figuras más predominantes del movimiento puritano. El último libro que voy a recomendar es Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Es un poco extraño que incluya este libro en una lista de libros devocionales, porque en cierto modo este libro no es un libro devocional. Sin embargo, yo creo que estas Cartas del Diablo a su sobrino son uno de los estudios más ingeniosos escritos por Lewis, donde nos ayuda a entender, por decirlo de alguna manera, la psicología diabólica de la tentación y cómo ésta opera en nuestras propias almas. Yo creo que es ese tipo de libros, y reitero lo que he dicho ya de otros que he recomendado, que vale la pena leer alguna vez en tu vida, si no lo has leído aún. Estas son apenas algunas recomendaciones que pueden servirte de guía, con la confianza de que estos mismos autores probablemente te van a guiar en la selección de otras lecturas devocionales que pueden ser de mucha ayuda en el desarrollo de tu vida espiritual. En la próxima lección quisiera continuar con una lista de libros, pero ya en el renglón de la teología. Como decíamos en la clase anterior, el siguiente renglón de lecturas que queremos recomendar es el de la teología. Como bien señala Martin Lloyd-Jones, no hay mayor error que pensar que cuando dejas el seminario se acabó la teología. El predicador debiera seguir leyendo teología mientras viva, y cuanto más lea, mejor, dice Lloyd-Jones. Y aquí quiero comenzar con algunos de los grandes documentos teológicos de la historia de la Iglesia. Recomiendo que el pastor se familiarice con algunas de las declaraciones doctrinales del pasado, como el credo apostólico, el credo niceno o la declaración cristológica del Concilio de Calcedonia. La Iglesia no nació ayer. Tenemos 2000 años de historia y debemos nutrirnos de lo que ha sido el quehacer teológico del Espíritu de Dios obrando a través de grandes hombres de Dios a través de estos 2000 años. También tenemos que mencionar aquí las confesiones de fe y los catecismos que se produjeron durante la Reforma, comenzando con la confesión belga, que es la declaración más antigua de las iglesias reformadas, escrita por Guido de Bresse, quien selló con el martirio su fe en Cristo en el año 1567. También debemos mencionar el Catecismo de Heidelberg y los cánones del Sínodo de Dort, sínodo que fue llevado a cabo en Holanda entre los años 1618 y 1619 para tratar con la controversia arminiana. En cuanto a las grandes confesiones de fe del período de la Reforma, tenemos la Confesión de Fe de Westminster junto al Catecismo Mayor y al Catecismo Menor producido por esta misma asamblea, así como la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ambos documentos teológicos son muy similares, excepto en la parte eclesiológica. Los bautistas del siglo XVII quisieron mostrar su común acuerdo en las grandes doctrinas reformadas, tomando muchas de las declaraciones de la Confesión de Fe de Westminster, excepto en aquellas partes en las que diferían en la eclesiología. Aparte de estos documentos, otra obra que debemos recomendar de este periodo es la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, considerada sin duda como la obra magna de la Reforma protestante.
Este monumental tratado de teología pasó por 5 revisiones antes de su versión definitiva publicada en 1559. Hoy día existen 2 versiones en español, una traducida por Cipriano de Valera, el mismo que hizo la revisión de la Biblia, traducida por Casiodoro de Reina, y que es la versión clásica en español de la institución, así como la traducción de Juan Carlos Martín, publicada en el 2012 por Libros Desafío. Esta es una obra que, a pesar de su extensión, vale la pena tener en la biblioteca de todo pastor, tanto para su lectura como para su consulta habitual. En cuanto a las teologías sistemáticas que tenemos disponibles en español, hay al menos 3 que queremos recomendar, que debemos tener a la mano: la de Charles Hodge, la de Louis Berkhof y la de Wayne Grudem, así como también la recién publicada Teología Sistemática Reformada, editada por Joel Beeke y Paul Smalley en 2 tomos, el primero dedicado a la revelación y el segundo a la teología propia. De la misma manera, hay algunas obras que tratan aspectos particulares de la teología sistemática, entre los cuales quisiera recomendar El conocimiento de Dios, de J.I. Packer. De hecho, este es un libro que pudo haber estado en el renglón anterior de libros devocionales. Yo creo que nosotros como pastores debemos animar a nuestros miembros a leer este clásico de Packer y evidentemente estar nosotros mismos familiarizados con esta obra. La soberanía de Dios y los atributos de Dios, de A.W. Pink, son libros relativamente breves pero muy sustanciosos. El pensamiento del apóstol Pablo, de Herman Ridderbos, así como los 2 volúmenes de La venida del reino del mismo autor. La santidad de Dios y escogidos por Dios, de R.C. Sproul o R.C. Sproul. De hecho, recomiendo tener en tu biblioteca todos los libros que puedas de Sproul en español, pero estos 2 de manera particular te recomiendo que les des prioridad en tu plan de lectura si es que todavía no los has leído. La predestinación de Lorit Butner, La cruz de Cristo de John Stott. Este es un tratado también bastante amplio de la expiación de Cristo en la cruz, la obra expiatoria de Cristo, y es un libro que también debemos estar familiarizados con él. En un tono similar, debo recomendar La redención consumada y aplicada de John Murray. La diferencia entre ambas obras es que la de Murray es mucho más breve. Ahora, cuidado, eso no quiere decir que sea de más fácil lectura. Murray tenía la capacidad de decir mucho y de ser muy profundo en pocas palabras, pero este es un libro que recomiendo que todo pastor lea alguna vez. Un mejor pacto de Pascal Denot, para aquellos que están interesados en entender la diferencia entre la interpretación del pacto de gracia desde la perspectiva paido-bautista y desde la perspectiva bautista, yo recomiendo el libro de Pascal Denot. El Cristo completo de Sinclair Ferguson es una de las mejores obras escritas recientemente sobre el tema del legalismo y del antinomianismo. Es increíble cómo Sinclair Ferguson pudo tomar una controversia teológica de la historia de la iglesia en el siglo XVI y cómo pudo traspasar, o siglo XVII, cómo pudo traspasar esa controversia al día de hoy y estudiar un tema tan relevante para los creyentes en el día de hoy. Destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva de Pablo, de Robert Caro. A pesar de que la nueva perspectiva de Pablo no ha tenido en América Latina el impacto que ha tenido en otros lugares, este es un ataque frontal contra la doctrina de la justificación por la fe sola y por lo tanto todo pastor debe estar familiarizado con lo que enseñan estos nuevos promotores de la nueva perspectiva de Pablo, valga la redundancia. La difícil doctrina del amor de Dios, de Donald Carson, es un libro breve,
pero muy bueno para entender cómo se usa esta expresión, sobre todo en el Nuevo Testamento, el amor de Dios. Una mala comprensión del amor de Dios o de la revelación del amor de Dios en el Nuevo Testamento puede llevar a muy malas interpretaciones de textos de las Escrituras y a una muy mala teología. Estos son algunos de los títulos de obras teológicas que puedo recomendar y que, como he dicho ya, está muy lejos de ser una lista exhaustiva. Pero también quisiera recomendar algunos libros clave de teología bíblica. La teología bíblica es una rama de la teología exegética que nos ayuda a ver cada pasaje de las Escrituras a la luz del panorama general de redención que gira en torno a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como bien señala Graham Goldsworthy, mientras la teología sistemática organiza temáticamente las verdades o doctrinas contenidas en la Biblia, la teología bíblica examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás. Comenzando desde las obras más sencillas a las más complejas, estos son algunos de los libros que puedo recomendar. Del mismo Graham Goldsworthy, Evangelio y Reino, una interpretación cristiana del Antiguo Testamento, así como el libro de Van Roberts, El Gran Panorama Divino. Ambos libros son muy similares, excepto que el libro de Roberts es más sencillo que el libro de Goldsworthy, pero ambos son libros breves que explican en una forma muy sencilla el progreso de la revelación de Dios, teniendo en el centro, como decía, la persona y la obra de Jesús. Edmund Clowney, El misterio revelado, descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento, así como J.E. Williamson, Desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo. Son dos obras que te pueden ayudar a ver el panorama general de las Escrituras y saber cómo ubicar cada parte en el todo. De Graham Goldsworthy, otra vez, Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia. Y el subtítulo de la obra es Cómo aplicar la teología bíblica en una predicación expositiva. Goldsworthy toma aquí cada género de las Escrituras y nos muestra cómo Jesús es revelado a través de cada uno de ellos en las Escrituras. Christopher Wright, también Cómo predicar desde el Antiguo Testamento. Y por último, una teología bíblica del Nuevo Testamento del erudito G.K. Beale, cuyo primer volumen acaba de ser publicado en español. Espero que estas obras te ayuden a tener un panorama general de los libros que tenemos a la mano en nuestro idioma y que todo pastor debería procurar poco a poco ir añadiendo a su biblioteca de libros teológicos. El siguiente renglón que de ninguna manera debe faltar en la biblioteca de un pastor son los libros de historia de la Iglesia, así como las biografías de los grandes hombres de Dios. La historia es el recuento de las obras de Dios en el tiempo y por lo tanto debe ser de nuestro total interés. Aparte de que el conocimiento del pasado siempre será de gran ayuda para poder interpretar el presente de una manera adecuada, al ver de dónde venimos, cómo es que llegamos aquí. En cuanto a las biografías, el autor de la carta a los Hebreos nos anima a acordarnos de aquellos pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Pero eso solo será posible si conocemos las historias de estos hombres. John Piper dice al respecto: las biografías cristianas bien escogidas reúnen toda clase de cosas que los pastores necesitan, pero que tienen tan poco tiempo para buscar. La buena biografía es historia y nos protege contra el esnovismo cronológico, como lo llama C.S. Lewis. Es también teología y de la más poderosa, dice Piper, porque emana de la vida de las personas. Es también aventura y suspenso por los que sentimos una sed natural.
Es psicología y experiencia personal que nos da un mejor entendimiento de la naturaleza humana, especialmente de nosotros mismos. Las buenas biografías de grandes cristianos propician lecturas sorprendentemente eficaces. Termina la cita. He aquí entonces algunas de las obras que podemos recomendar en ambos renglones. Con respecto a la historia de la Iglesia, existen buenos volúmenes que podemos usar como libros de consulta, pero también existen algunos libros de historia que podemos leer de tapa a tapa, y uno de ellos es Historia del Cristianismo de Justo L. González. Debemos admitir que González tiene una capacidad de hacer de los eventos de la historia algo sumamente interesante. Yo recomiendo leer cuando yo los leí eran 10 volúmenes por separado, ahora su volumen completo de Historia del Cristianismo. También Historia del Cristianismo de Kenneth Scott Latourette. Este libro definitivamente es más pesado, mucho más pesado que el libro de Justo L. González, pero creo que es el tipo de libro que uno debe tener en su biblioteca como una obra de consulta. Unidad y diversidad en la historia de la Iglesia de Bernard Koster es un libro de historia de la Iglesia muy particular porque trata la historia, pero desde ese ángulo, viendo la unidad y diversidad que nosotros podemos percibir en el pueblo de Dios a través de los siglos. Para aquellos que quieren algo más particular, Historia de los Bautistas de Justo Anderson es un buen volumen para conocer cómo nació el movimiento bautista inglés del siglo XVII y cómo se fue desarrollando en el tiempo. John Owen y el puritanismo inglés, de varios autores, en 2 volúmenes. Es un libro que acaba de salir hace muy poco en español y que no solamente te va a ayudar a entender una mente como la de Owen, sino también a entender el puritanismo, un movimiento extremadamente importante después de la Reforma Protestante. En ese mismo tenor, la espiritualidad reformada y puritana de Joel Dickey. Habíamos recomendado este libro en el renglón de libros devocionales, pero ahora lo estamos recomendando como libro de historia. Los Puritanos de Martin Lloyd-Jones es un compendio de las conferencias que Lloyd-Jones comenzó a dictar desde el año 1959 acerca del movimiento puritano. Siempre leer a Lloyd-Jones es deleitoso y beneficioso. Así que te recomiendo que si quieres entender mejor de qué se trata el puritanismo inglés, lee a Martin Lloyd-Jones. Busca buenas biografías de hombres como Lutero, Calvino, Spurgeon. En ese sentido, recomiendo de Spurgeon la biografía de Arnold Dallimore. Debo decir que cuando terminé de leer esta biografía, cuando la leí originalmente en inglés y luego volví a leerla cuando salió en español, pero cuando la leí la primera vez en inglés, sorprendentemente terminé con lágrimas al leer acerca de la muerte de Spurgeon. Y obviamente ya yo sabía que había muerto hacía más de 100 años, pero es para darte una idea de cómo Arnold Dallimore te puede meter en la vida de su biografiado. Grandes líderes del siglo XVIII de J.C. Ryle es un libro excelente para poder entender los movimientos de avivamientos que hubieron en esa época. La serie Los cisnes no guardan silencio de John Piper tienen la particularidad de que Piper trata en cada libro la vida de 3 biografiados, así que no son biografías extensas, pero siempre con esa perspectiva pastoral que John Piper le da. Y ahí encontrarás la biografía de hombres como Agustín, Lutero, Calvino, Bunyan, William Cowper, David Brainerd, John Newton, Charles Simeon y William Wilberforce. Si quieres conocer un poco mejor la vida de John Newton, también te recomiendo Dios lo sacó del fango, escrito por Brian Edwards. En cuanto a Calvino, no solamente tenemos esa biografía clásica de Thea Van Halsema, sino también Calvino y la vida cristiana de Michael Horton. Ese libro lo pude leer hace relativamente poco tiempo y fue uno de los mejores libros que leí durante el año 2020.
Este libro tiene la particularidad de que no solamente te va a ayudar a entender el genio teológico de Calvino, sino sobre todas las cosas la perspectiva que él tenía de la piedad cristiana. En ese sentido, también recomiendo El genio expositivo de Juan Calvino de Steve Lawson. Allí vas a tener una perspectiva muy amplia de la forma en que Calvino exponía las escrituras y el sistema que tenía para exponer las escrituras, así como la heroica valentía de Martín Lutero, también de Steve Lawson. Recuerda, no dejes de leer buenos libros de historia de la iglesia, no dejes de leer buenas biografías. Eso debe ser parte de tu dieta por lo menos una vez al año mientras lees de otros renglones como libros devocionales, teología, etc. Hasta aquí hemos dado algunas recomendaciones de literatura devocional y teológica, así como de historia de la iglesia y biografías. En la presente lección quisiera recomendar algunos libros sobre el ministerio pastoral y sobre la predicación. Uno de los libros que todo pastor debería esforzarse por leer, aunque sea una vez en su vida, es El Pastor Renovado de Richard Baxter. En cierta ocasión, hace unos años, escuché al pastor John MacArthur decir que había leído este libro por lo menos 4 veces a lo largo de su vida ministerial. Te aseguro que si lees a Baxter, te dará una perspectiva de lo que implica ser un pastor de almas y lo que es velar por aquellos que el Señor ha puesto a tu cuidado. Discursos a mis estudiantes, así como los 2 volúmenes titulados Un ministerio ideal de Charles Spurgeon. Este es el tipo de libro que no debe faltar en la biblioteca de todo pastor y al que probablemente vas a tener que recurrir una y otra vez. Spurgeon no solamente destila en estas obras la sabiduría de alguien que fue un gran predicador, sino también de alguien que fue considerado como un gran pastor. Mi corazón por tu causa, de Brian Borgman, que no es otra cosa que un compendio de la teología pastoral de Albert Martin. A lo largo de este curso he usado ampliamente esta obra, así como el primer volumen de la teología pastoral de Martin, dedicada al hombre de Dios, pero que todavía se encuentra en inglés. Liderazgo Bíblico de Ancianos de Alexander Strauch, así como El Ministerio Pastoral de John MacArthur, son otras 2 obras que recomendamos que todo pastor tenga en su biblioteca. Hay varios temas allí relacionados con el ministerio pastoral, tal como se describe en el Nuevo Testamento, que todo pastor debiera conocer y estar familiarizado con él. En cuanto a la predicación, el primer libro de mi lista sería La predicación y los predicadores del Dr. Martyn Lloyd-Jones. Es una verdadera delicia y de mucha edificación poder nutrirse de uno de los hombres que ha sido considerado con justicia como uno de los grandes predicadores del siglo XX. Predicación evangélica de Robert Dabney. Este es otro de esos libros al que debemos regresar una y otra vez para recordarnos lo que implica la exhortación de Pablo a Timoteo: predica la palabra. Publicado originalmente en el año 1870, esta obra no ha perdido su vigencia y probablemente nunca la perderá hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Y damos muchas gracias al Señor de que finalmente esté ya disponible en nuestro idioma. Y lo mismo podemos decir del libro de John Brodus, Tratado sobre la Predicación. Entre otros libros que podemos citar está La predicación, Puente entre dos mundos, de John Stott, La predicación en el Espíritu Santo, de Albert Martin, así como ¿Qué está fallando con la predicación de hoy? Y Preparados para predicar, todos del mismo autor. Son 3 obras breves que deberías leer. La supremacía de Dios en la predicación, de John Piper. Predica, la centralidad de Cristo en la predicación, de Edmund Clowney. El predicador y su relación con la palabra, editado por Sinclair Ferguson. La predicación cristocéntrica, de Bryan Chapell, acaba de salir hace poco en español también. Y la predicación expositiva, de David Hume.
Hay varios otros libros que pudiéramos recomendar, tanto acerca del ministerio pastoral como acerca de la predicación de la palabra, pero este es un buen punto de inicio para tu propia biblioteca en cuanto a estos temas. Entre los libros que debemos incluir en nuestra biblioteca están aquellos que nos ayudan a comprender el mundo en el que nos ha tocado vivir y ministrar. Acerca de este tipo de literatura, Martyn Lloyd-Jones dice al respecto: hay modas teológicas y filosóficas que vienen y van, y es tarea del predicador ser consciente de todo esto. De manera que debería leer alguno de esos libros. No puede leerlos todos a causa de que hay muchísimos, demasiados, dice Lloyd-Jones, pero debería leer algunos de ellos. También hay cuestiones relacionadas con la ciencia donde ésta parece entrar en conflicto con la fe y la enseñanza de las Escrituras. Además, por supuesto, está la psicología y sus ataques especialmente sutiles a la fe. Ahora bien, nadie puede ser experto en todo, pero hay que tratar de estar al día y al corriente de todo lo mejor que se pueda, termina la cita. Debo aclarar que voy a limitarme a recomendar apenas algunos libros cristianos que nos ayuden a entender mejor nuestro mundo a través de una cosmovisión cristiana. Pero de ninguna manera descarto la lectura de autores seculares, solo que la lista que estoy proveyendo necesariamente es muy limitada. Mi primera recomendación son los libros de Francis Schaeffer, todos los que han sido traducidos al español, pero especialmente Huyendo de la razón y Él está presente y no está callado. En nuestra adolescencia, tanto mis hermanos como yo fuimos profundamente impactados por la filosofía existencialista, y tan pronto llegamos a la fe cristiana, a la edad de 18 años en mi caso, alguien puso en nuestras manos los libros de Schaeffer, lo que nos permitió comenzar a forjar una cosmovisión bíblica desde el momento de nuestra conversión, y eso ha demostrado ser crucial tanto en mi vida cristiana como a lo largo de mi ministerio. De paso, para aquellos que deseen leer una buena biografía de Francis Schaeffer, recomiendo la de Colin Duries, que fue publicada en español en el año 2017. Otro libro que recomiendo es Cómo defender su fe, de R.C. Sproul. Aparte de ser un gran teólogo, Sproul es un gran apologista y sus libros te ayudarán a ver el papel que juega la apologética en el evangelismo, al mismo tiempo que te van a preparar para ser un apologista eficaz. También recomiendo altamente las exposiciones de Abraham Kuyper en la Universidad de Princeton en el año 1898 y que fueron compiladas en el libro Las Conferencias sobre el Calvinismo. Aunque su título puede dar otra impresión, en realidad es un tratado único en su clase sobre cosmovisión bíblica debido al conocimiento enciclopédico de Kuyper unido a su profundidad bíblica y teológica. Otro clásico es La concepción cristiana de Dios y el mundo de James Orr, publicado originalmente en 1893. En este libro, Orr nos muestra que el cristianismo es mucho más que un mensaje sobre la salvación del alma. Se trata de un sistema único en su coherencia de pensamiento que abarca toda la realidad. Hay muchas otras obras contemporáneas que puedo recomendar en español, como El universo de al lado de James Shire, donde el autor nos presenta de manera resumida 10 cosmovisiones, comenzando por el teísmo cristiano y siguiendo por el deísmo, el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo, la nueva era, etc. Esta es una excelente introducción a cada uno de estos sistemas de pensamiento. Amordazando a Dios, de Donald Carson, es una obra voluminosa de más de 740 páginas más o menos, en las que Carson defiende de una forma magistral la exclusividad del cristianismo en este mundo pluralista que nos ha tocado vivir.
Piense conforme a la Biblia, editado por John MacArthur, trata diversos temas como la educación, la feminidad, la ciencia, la historia, desde una perspectiva cristiana. Y pienso que es un libro de consulta que va a ser de mucha utilidad en la biblioteca de todo pastor. Otros libros recomendados son Integridad Intelectual de Richard Ramsey, 1 o 2 de Peter Jones. Se trata de una exposición de Romanos 1 aplicada a nosotros hoy y se encuentra disponible en Logos Bible Software en versión digital. Proceso a Darwin de Philip Johnson, El aborto de R.C. Sproul, Los problemas que los cristianos enfrentamos hoy de John Stott. Y si quieres tener a la mano una buena introducción a la filosofía, ya está disponible en español Redimiendo la Filosofía, un enfoque centrado en Dios sobre las grandes preguntas de Vern Poythress. Para aquellos que deseen introducirse en el tema de la consejería cristiana y aún hacer una comparación con la psicología secular humanista, recomiendo ampliamente los libros de Edward Welch, especialmente Culpamos el cerebro, Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño, una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos, Lado a lado y Depresión, entre otros. Lo mismo puedo decir de los libros de Jay Adams, uno de los pioneros del movimiento de la consejería bíblica en el siglo XX, especialmente sus libros capacitados para orientar y su manual del consejero cristiano. Finalmente, te recomiendo los libros de Paul David Tripp, particularmente Instrumentos en las manos del Redentor. No solo te será de mucha ayuda para tu propio trabajo de consejería en la iglesia, sino también para animar a otros miembros de la congregación a poner sus dones en operación para poder ayudar a otros. Antes de concluir esta unidad sobre el desarrollo intelectual del pastor, tanto Albert Martin como otros siervos de Dios del pasado y del presente nos dan algunas advertencias que debemos tomar muy en serio. La primera es que no debemos permitir que los libros sustituyan nuestro propio pensamiento. Como bien ha dicho alguien, todos los pensadores son lectores, pero no todos los lectores son pensadores. A eso se refiere Martin Lloyd-Jones cuando afirma que la tarea de los libros es hacer pensar, y más adelante añade que la función de la lectura es estimularnos a pensar y hacerlo por nosotros mismos. En ese sentido, me voy a permitir recomendar 2 libros más, aparte de los que ya he recomendado en las clases anteriores. El primero es Piense, de John Piper, y el segundo es Creer es también pensar, de John Stott. Ambos libros nos recuerdan de maneras diferentes que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. De manera que si bien es cierto que la lectura de otros hombres puede estimular nuestros pensamientos, de ninguna manera deben ser un sustituto de ellos. La segunda advertencia es que no debemos permitir que la lectura reemplace nuestra relación personal con Dios y nuestra labor ministerial. Paul Tripp nos advierte que el peligro está a flote cuando llegas a amar las ideas más que al Dios que éstas representan y a las personas que éstas están destinadas a liberar. Y un poco más adelante añade, ¿no es peligroso enseñar a los estudiantes a estar cómodos con el contenido sustancial de la Escritura, al mismo tiempo que lo mantienen separado de sus corazones y de sus vidas? ¿No es peligroso que los estudiantes lleguen a estar cómodos con el mensaje de la Biblia, al mismo tiempo que ésta no los quebrante, no les pruebe su culpabilidad y no los entristezca? ¿No es importante que los estudiantes del seminario se enfrenten todos los días con las implicaciones personales de este mensaje que están aprendiendo a analizar y que van a entregar a otros? ¿No es vital sostener ante los estudiantes que están investigando la teología de Cristo el llamado frecuente y consistente al amor por Cristo, amor que da forma a la vida? Y la tercera advertencia es que no debemos permitir que la lectura nos envanezca.
No es estatus ni reconocimiento lo que buscamos con el desarrollo de nuestra vida intelectual, sino una mejor comprensión de la verdad que es según la piedad, como dice Pablo en Tito 1:1. Recuerda una vez más estas palabras que citamos en una lección anterior y con ellas concluyo esta unidad. No leer o estudiar del todo es tentar a Dios. No hacer otra cosa que estudiar es olvidar el ministerio. Estudiar solo para gloriarnos en nuestro conocimiento es una vergonzosa vanidad. Estudiar para buscar medios de lisonjear a los pecadores, una deplorable prevaricación. Pero abastecer la mente con el conocimiento propio de los santos por medio del estudio y la oración y difundir ese conocimiento en sólida instrucción y exhortaciones prácticas, eso es ser un ministro prudente, celoso y laborioso.